Bueno, ahora vamos a presentar una nueva técnica también muy útil para desarrollar programas con GeoGebra para que los alumnos practiquen. En este caso la técnica sirve para comprobar resultados. Insertamos el texto para reconocer la técnica. Bien, para comprobar resultados vamos a introducir en primer lugar un deslizador que va a ser solamente para el desarrollo de la técnica. Es el resultado que tenemos que comprobar, lo obtendremos mediante el cambio de un valor en este deslizador que llamaremos resultado. Tras proponer un problema, este problema da un resultado, el resultado en este caso será 1 y lo cambiaremos utilizando el deslizador para luego comprobarlo. El alumno introducirá el resultado en un cuadro de texto, pero este resultado tiene que almacenar una variable que compararemos con el resultado, con este resultado. Como siempre, para utilizar variables en GeoGebra hace falta utilizar un deslizador. En este caso le dejamos el nombre A, aplicamos. Este deslizador es la variable que estará vinculada a un cuadro de texto. El cuadro de texto es una casilla de entrada, y aquí pondremos una etiqueta a este cuadro de entrada que será el resultado obtenido por el alumno, y el objeto vinculado será eh, la barra de desplazamiento A. Como vemos, este cuadro, este resultado A y el cuadro de texto tienen el mismo valor. Si cambiamos aquí y ponemos 3, por ejemplo, pulsamos intro, eh, la, el desplazamiento cambia a 3, y si cambiamos aquí el cuadro de texto también cambia. Luego son dos objetos que están vinculados y el contenido, tanto de uno como de otro, se recoge en la variable A. Muy bien, pues ahora vamos a introducir dos textos, uno que será el texto que dirá que el resultado está bien y otro que será el texto que nos dirá que el resultado está mal. Insertamos aquí, este texto es bien o muy bien o lo que queramos, y aquí ponemos otro al lado o donde sea que será mal o inténtalo otra vez o alguna cosa así. Vamos a cambiar los nombres. En las propiedades del objeto voy a cambiar el nombre de este cuadro de texto. Este era el cuadro de texto bien. Para reconocerlo fácilmente lo voy a llamar txt bien, txt bien. Esta es la forma clásica de llamar a los objetos en los lenguajes de programación. Y este txt mal. Bien, pues con esto ya tenemos los elementos que nos van a permitir mostrar uno u otro en función de si el resultado está bien o mal. Antes de introducir un botón de comprobación de resultados, voy a introducir un botón de condiciones iniciales que será un objeto que ocultará cada vez que se pulse, cada vez que se introduzca o se ofrezca al alumno un nuevo cálculo, habrá un botón que dará estas condiciones iniciales del nuevo problema, y dentro de esas condiciones iniciales incluiremos algunos comandos para ocultar las dos contestaciones, tanto la de bien como la de mal, y para evaluar a cero el contenido de este cuadro de texto para que no se quede el del resultado anterior. Eso lo hacemos con un botón, lo introducimos aquí, por ejemplo. Este botón, el subtítulo será condiciones iniciales. Como digo, puede ser condiciones iniciales, o puede ser un nuevo problema o cualquier cosa que haga que el alumno tenga que hacer el ejercicio y dar un resultado que introducir.
Introduciremos aquí el comando visibilidad, perdón. Este comando visibilidad tiene 3 parámetros. Para saber los parámetros que tiene podemos, o bien, si lo hemos mirado en algún texto, yo no conozco ningún texto, pero seguro que lo habrá, o bien mirar aquí, pulsando sobre este botón, aparece el listado de comandos de GeoGebra, en particular el de los guiones scripting, y tenemos aquí el comando visibilidad, que está aquí, y aquí podemos ver la sintaxis, el objeto, el número de vista, que puede ser 1 o 2, y true permitirá o hará que se vea, y false hará que no se vea. Estamos ahora mismo en la vista 1. En la vista 1, por tanto, aquí pondríamos txt bien, coma, en la vista 1, visibilidad false. De esta forma no se mostrará, cada vez que lo pulsemos se ocultará el texto del cuadro de texto bien. Hacemos igual para el cuadro de texto mal. Y lo último va a ser evaluar la variable a 0. Aplicamos. Vamos a ocultar este menú. Y ahora, cada vez que pulsamos sobre condiciones iniciales, vemos que lo que ocurre es que se ocultan tanto el bien como el mal y la variable se evalúa a 0. Muy bien, pues ahora el alumno haría el ejercicio y daría un resultado cuyo valor introduciría en este cuadro de texto. Hace falta un botón que permita comprobar si ese resultado es o no es correcto. Insertamos un nuevo botón, por ejemplo aquí debajo, etiquetado con comprobar, y a continuación vamos a introducir un cuadro, unas líneas de programación que nos permita comprobar si el resultado es el adecuado o no. Para eso escribimos visibilidad, es el mismo comando que antes. Lo que haremos es que se muestre el cuadro de texto bien en la vista gráfica 1, evaluando a true su valor, siempre y cuando se cumpla alguna condición. Por tanto, aquí, después de la segunda coma, en vez de escribir true directamente, incluimos la condición. La condición con el comando si. Voy a borrar el true, ahora lo pondré. Si la variable resultado menos la variable a son igual, la variable resultado es igual a la variable a, o mejor dicho, en valor absoluto la diferencia, utilizamos la función valor absoluto, la diferencia entre resultado y a. Si esta diferencia es menor que 0,1, entonces haremos que se muestre, en caso contrario haremos que no se muestre. Este comando sí es el que recoge el que se muestre o no se muestre el texto bien, dependiendo de si el resultado es correcto o no. Hacemos lo mismo para que en caso de que no sea correcto se muestre no bien sino mal. A continuación ponemos aquí en vez de menor, mayor o igual, de tal forma que ya se mostraría uno o se mostraría otro dependiendo de si se ha puesto en un valor correcto o no. Aplicamos y tenemos aquí el botón. Por ejemplo, como vemos aquí la variable, el resultado es 0,1, podemos ahora, para comprobarlo, dar un resultado 1,3 y aquí escribimos, suponemos que hacemos los cálculos y nos sale 1,3. Al pinchar sobre comprobar se muestra el cuadro de texto donde se decía que el resultado está bien. Volvemos a las condiciones iniciales. Ahora el resultado es de nuevo 1,3. Aquí tenemos puesto 0. Vamos a suponer que ponemos menos 2. Pinchamos en comprobar y la máquina responde diciendo que el resultado es incorrecto, que está mal. De esta forma, cuando pulsamos sobre condiciones iniciales y planteamos al alumno una cuestión, el alumno hace sus cálculos y obtiene un resultado. Ese resultado lo introduce en una casilla, en un cuadro de texto, en este caso menos 1,6. El alumno puede pulsar aquí sobre comprobar
y GeoGebra le responde diciendo si ha hecho bien sus cálculos o no. Bien, pues en eso se basa esta segunda técnica que utilizaremos en la tarea.